Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 15. Integración múltiple. Teoremas de integrales. Aplicaciones. Stokes y divergencia. Teoremas fundamentales en tres dimensiones. Parametrización de superficies. De curvas a superficies. Las curvas espaciales requieren un solo parámetro t, porque son objetos unidimensionales deformados en tres dimensiones. Las superficies son entes bidimensionales deformados en tres dimensiones. Por tanto, su parametrización exige dos parámetros independientes, típicamente u y v. La función vectorial. Mapeamos un rectángulo en el dominio UV a una sábana torcida en el espacio XYZ, teniendo la función vectorial de R con respecto a U y V simultáneamente va a ser igual a que X de V, Y con respecto a V y Z con respecto a V. Y en la imagen podemos ver los tres ejes representados por sus vectores canónicos I, J y K respectivamente para X, Y y Z, y pues la representación de una gráfica, una función con respecto a t, que va a depender pues de sus tres componentes en X, Y y Z, dependiendo de t respectivamente. Orientación de una superficie. Para aplicar el cálculo integral avanzado, necesitamos superficies orientables. Esto significa que podemos definir de forma consistente un lado de adentro y otro de afuera. Se logra estableciendo un campo continuo de vectores normales unitarios designados por el vector n sobre la malla. Excepciones: cuando las superficies son no orientables. La banda de Mobius es el ejemplo clásico. Tiene solo una cara y un solo borde, haciendo imposible definir un adentro o afuera. Los teoremas en tres dimensiones fallan en ella. Y esta es una representación de esta banda de Mobius, con la cual pues es el ejemplo clásico para hablar de un objeto en tres dimensiones en el cual pues no podemos aplicar los teoremas que estamos analizando en las tres dimensiones. La integral de superficie, conocida como flujo. Al igual que la integral de línea, evalúa el trabajo a lo largo de una curva. La integral de superficie en campos vectoriales evalúa el flujo. Calcula cuánto de un fluido o un campo magnético atraviesa ortogonalmente una red tridimensional S en un instante dado. Matemáticamente lo escribimos de la siguiente forma: el flujo a evaluar va a ser igual a la doble integral sobre la superficie de la ecuación vectorial f producto punto por la diferencial de la función vectorial s. También la podemos escribir que la doble integral sobre la superficie es igual al producto punto de la ecuación vectorial f por la ecuación vectorial n por el diferencial de s. Y en la imagen podemos apreciar la representación gráfica de este diferencial de s, que vamos a evaluar
sobre la ecuación vectorial f, que está designada, pues, como podemos ver, por una flecha, que forma parte, pues, del elemento que genera la función. Teorema de Stokes. Rotación espacial. La ecuación de Stokes. Integral cerrada a doble integral. Línea a superficie. La evolución final. Sea S una superficie en 3 dimensiones orientada con una curva frontera denominada C, cerrada, simple y orientada positivamente, recordando siempre la regla de la mano derecha, el teorema dice que la integral cerrada de la curva evaluada en la función vectorial f, producto punto, el diferencial de la ecuación vectorial R, va a ser igual a la doble integral sobre la superficie del producto cruz de el gradiente por la ecuación vectorial f por el diferencial de la ecuación vectorial S. La circulación del campo F a lo largo de la orilla, es decir, el marco, es idéntica al flujo de su rotacional atravesando la superficie estirada en su interior. Regla de orientación, superficie y borde. Stokes requiere una concordancia perfecta de orientación espacial, conocida como la regla de la mano derecha. Recordemos, si los dedos de tu mano derecha se curvan siguiendo la dirección de recorrido en el borde C, tu pulgar extendido debe apuntar en la misma dirección que el vector normal S de la superficie orientada del vector N. Aquí vemos una representación del teorema de Stokes, en el cual pues estamos verificando la regla de la mano derecha, en el sentido en el que la mujer va corriendo sobre el borde C de la superficie, apuntando con nuestra mano en ese sentido. El pulgar nos va a indicar hacia dónde debe de ir el vector N, el cual vemos que está yendo en el sentido positivo de Z. La analogía ineludible, recordando el teorema de Green. Teorema de Green en 2 dimensiones. Este evaluaba torbellinos rotacional atrapados exclusivamente sobre una región plana en el suelo XY. La integral cerrada de f por el diferencial de R es igual a la doble integral de Qx menos Py por el diferencial de A. Y el teorema de Stokes en 3 dimensiones, el término Qx menos Py es matemáticamente la componente K del vector rotacional gradiente de f. Stokes demuestra que Green es un caso especial de Stokes, donde la superficie simplemente yace achatada en el plano Z igual a 0. Independencia de la superficie. Una conclusión profunda e impactante de la fórmula de Stokes: la integral de superficie del rotacional depende exclusivamente de la curva límite C. Si tienes un anillo metálico C, puedes formar una burbuja de jabón casi plana o inflarla hasta ser un globo estirado, S1, S2, S3. El flujo del rotacional a través de cualquiera de esas superficies que compartan el anillo será exactamente el mismo. Esto facilita elegir la geometría de integración más conveniente. Vemos pues 3 vistas de un mismo objeto, la visión frontal, superior y lateral, con lo cual nosotros debemos de comprender cómo pues el límite de estas
de esta figura, pues es lo que realmente nos marcará el flujo que habrá dentro de este elemento que estamos analizando, con el cual facilitamos el elegir la forma de la geometría que debemos de integrar para saber cuál va a ser nuestro resultado correcto. Teorema de la divergencia, teorema de Gauss al volumen. La ecuación de la divergencia: superficie a volumen, doble integral a triple integral. El cierre final de dimensiones. Sea E una región tridimensional sólida, limitada y encerrada por una superficie frontera cerrada S con orientación positiva hacia el exterior, vamos a obtener la siguiente función: la doble integral sobre la superficie S de la función f por el diferencial de S va a ser igual a la triple integral de la región E de el gradiente por producto punto la función vectorial f por el diferencial de B. El flujo neto que sale de un cuerpo sólido, recordemos la integral de la superficie, es igual a la acumulación de todas las fuentes de divergencias locales en su interior volumétrico, es decir, a la integral triple. El operador de divergencia, gradiente por la función vectorial f. Cuando tenemos divergencia negativa menor a 0, es un punto sumidero. Representa lugares en el espacio donde el fluido se comprime, desaparece o se dirige centrípetamente, por ejemplo, un agujero negro gravitacional. La divergencia positiva, mayor a 0, es un punto fuente o manantial. Representa lugares donde la masa o el campo eléctrico se está generando o expandiendo hacia afuera. Y la divergencia 0, con igual a 0, es un flujo incompresible. Todo lo que entra a una microzona sale. El líquido no se condensa. Por ejemplo, corrientes de agua bajo presión constante. La interpretación visual de Gauss. Imagina una caja de cartón sumergida en un río o en un campo electromagnético. Puedes calcular la cantidad de fluido que sale o entra sumando lo que cruza las 6 caras del cartón exteriormente, es decir, el flujo de superficie. O puedes calcularlo midiendo cuánto líquido se crea o se destruye en cada centímetro cúbico del interior de la caja y sumarlo todo, es decir, la divergencia de volumen. El teorema prueba que ambos cálculos coinciden matemáticamente de manera exacta. Y aquí vemos un ejemplo acerca de un volumen que podemos considerar tanto en el flujo de superficie como mediante la divergencia de volumen. El operador Nabla y sus operaciones. Recordemos que tenemos una operación llamada gradiente que está determinada por Nabla de la función, que es un escalar que se convierte en vector, y la dirección de máxima tasa de crecimiento de un valor. Ese es el significado físico que podemos dar. Por ejemplo, la temperatura. En la operación divergencia, que es Nabla, producto punto f, es un vector convertido a un escalar. Y es la tendencia de un fluido o campo a alejarse del punto, expansión neta. Y el rotacional o curve, utilizando el Nabla producto cruz de la función vectorial, y este es un vector que termina siendo un vector mediante esta operación. El eje y tasa de giro o torbellino de un flujo en un punto localizado. Los 4 teoremas fundamentales todos comparten una estructura filosófica. La integral de un operador derivado sobre una región es igual a la integral de la función original en la frontera. El teorema fundamental del cálculo tiene una geometría de dominio en el segmento lineal en el conjunto cerrado de A a B, y tiene una geometría de frontera que son los puntos A y B.
el teorema de las integrales de línea, la curva espacial C, es su dominio. La geometría frontera de estas integrales son los puntos extremos P0 y Pn. El teorema de Green o Stokes, pues tiene una geometría de dominio, si evalúa superficies S sobre D, y la geometría frontera es una curva de contorno. El teorema de divergencia de Gauss, en cuanto al dominio de los volúmenes sólidos, su geometría de frontera es una superficie cerrada envolvente. Aplicaciones maestras. Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell es el pilar de todas las telecomunicaciones modernas y de la luz. Son la máxima expresión de Stokes y Gauss. La ley de Faraday-Lenz vía Stokes. Un flujo magnético cambiante a través de un área genera una corriente eléctrica circular rotacional a lo largo del alambre limítrofe. La ley de Gauss eléctrica vía la divergencia. El flujo eléctrico total saliendo de cualquier burbuja espacial cerrada es proporcional a la carga pura escondida dentro de su volumen interno. Competencias tecnológicas a desarrollar: la verificación computacional, el empleo de Wolfram Alpha para calcular el rotacional y la divergencia de campos vectoriales paramétricos de alta complejidad en microsegundos. La visualización en GeoGebra: se espera que el alumno grafique sólidos, cilindros recortados por planos y verifique visualmente la correspondencia entre los vectores normales del borde y el volumen. Y la evaluación: los tres teoremas integradores aplicados a problemas directos de física ingenieril. Conclusiones de la asignatura: pues el logro vectorial. Transitamos desde definir un vector en 2 dimensiones en papel hasta modelar dinámicas volumétricas integradas con topología espacial. La gran unificación: entendimos que operaciones locales como derivadas o gradientes en infinitesimos dictan y regulan el comportamiento macroscópico de los bordes. La base científica: el cálculo vectorial no es matemáticas abstractas, es el lenguaje nativo con el que el universo habla de la física de fluidos, electromagnetismo y termodinámica. Con esto damos por concluida la cápsula. Nos vemos en la última y final del curso de cálculo vectorial.